Después de 23 años de ausencia, fue en el 2015 cuando se firmó un contrato por 5 años para que el rugir de los motores de la Fórmula 1 regresaran a nuestro país con el Gran Premio de México, un evento que se convirtió en el favorito del serial de la Fórmula 1, llevándose 4 años consecutivos el galardón del mejor Gran Premio. En sus 4 ediciones, 2015, 2016, 2017 y 2018, más de 1 millón de personas presenciaron la carrera, se generaron más de 30,000 empleos y alcanzó una derrama económica de 40 millones de pesos. Este 2019, con la austeridad que se implementó en el gobierno, la Fórmula 1 estuvo en suspenso de poder vivir su última carrera en tierra azteca, al saber que no se recibirían recursos públicos. Hoy, a 2 meses de que se realice una edición más del Gran Premio de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, junto con Alejandro Soberón, presidente de CIE, dieron a conocer que por 3 años más, la gran fiesta del automovilismo seguirá rugiendo sus motores en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Es un evento con una trascendencia y con una importancia fundamental en la actividad económica de la ciudad y con un espacio para proyectar a nuestra ciudad y a nuestro país ante el mundo, que nuevamente agradezco que hayamos hecho el enorme esfuerzo por conservar. Es una inversión con nuevas reglas para beneficio de la ciudad. Buscamos una nueva fórmula para que Fórmula 1 se quedara en la ciudad sin la necesidad de erogar recurso público. Eso es innovación. Una nueva relación ciudadanía, gobierno, iniciativa privada, con el apoyo del gobierno para que este tipo de espectáculos de talla mundial tan importantes se realicen y se queden en la Ciudad de México. La Fórmula 1 no termina y de esta manera se va a seguir desarrollando en la ciudad. 2022 será por el momento la última carrera que se vivirá en México. Mientras tanto, la gran fiesta seguirá y buscará este año y los 3 próximos lograr el nombramiento al mejor Gran Premio del serial de la Fórmula 1. En las imágenes, Andrés Brito. Reportó Vianey Zárate.